Cultural Radio Turrialba. Un abrazo a la distancia y gracias por escucharnos a partir de hoy con el módulo número 4. Antes de que usted empiece a conversar con el doctor Barahona, quisiera recordarle a los radioescuchas que pueden generar a través de la radio las calidades que cada uno de ustedes tiene, su nombre, sus apellidos, su correo electrónico o su WhatsApp, y que esa participación de los oyentes durante 5 programas de los que hemos diseñado para la radio cultural hará posible que puedan obtener también un certificado de participación del curso que se está llevando a cabo. Así que a todos los oyentes los invitamos para que reporten su audiencia y con eso van a hacerse acreedores a ese certificado. Bueno, doña Flori, le dejamos a usted la palabra. Bueno, un gran placer y un honor el día de hoy estar con don Paco para el desarrollo de este módulo. La verdad es que es una necesidad país, ¿verdad, don Francisco? Es una necesidad país educar, que los medios de comunicación se lancen más directo y con más sentido, digamos, de conciencia ciudadana a facilitar ese tipo de programas, a aumentar la discusión democrática entre la gente, sobre todo de cara a un proceso electoral que ya en pocos meses nos llega a febrero y vamos a tener que escoger a los futuros autoridades del país. Así que la responsabilidad es muy grande y en ese sentido creo que Ágora es una instancia que está satisfaciendo parte de esa necesidad y hablando de temas que no son temas para hablar en demagogia, para hablar en demasía, sino para ver de verdad qué significa una democracia y a partir de ahí defenderla o reconstruirla. Muy bien. Y bueno, y don Francisco, en relación con el módulo 4, ¿por qué la política no debe ser ajena a los ciudadanos? Mire, desde que los hombres y mujeres existimos, innatos a los seres humanos es la política, porque el trabajar en la política y con la política es la que nos hace como personas convivir con los demás. Y al convivir con los demás, compartiendo un conjunto de valores, un conjunto de metas, un conjunto de propósitos e ideas, es como los seres humanos, digamos, nos elevamos en nuestro espíritu, en nuestra capacidad de construir, porque nosotros somos básicamente seres humanos sociables. Entonces, la política está desde el primer hombre y la primera mujer, ¿verdad? Los primeros que comenzaron a sembrar, ya esas decisiones son política en el Neolítico, y de ahí en adelante, bueno, pues ha habido sociedades que han permitido avanzar mucho más en el conocimiento de la política, desde Platón y Aristóteles allá en Grecia, pero yo creo que un pueblo que no es político en el buen sentido de la palabra, un pueblo que no se educa en política y sobre todo un pueblo que no participa con sus ideas construyendo el presente y el futuro, es un pueblo que está cediendo a otros intereses al desinteresarse de la real política, de la buena política, en seguir construyendo una democracia, y eso es lo que nos tiene aquí. Así es. En este momento, y todos lo saben, y nosotros también, que vivimos momentos en que los partidos políticos tienen una deuda con las nuevas generaciones, desde hace mucho tiempo atrás. Y a mí me gustaría que usted se refiera al punto de vista respecto al deber que tienen los partidos políticos con estas generaciones y las futuras. Mire, en buena teoría, los partidos políticos no tienen autonomía por sí mismos, sino que son el resultado de la unión de muchas personas que justamente partiendo y aquilatando
y compartiendo ideas concretas a realizar desde la perspectiva de los que gobiernan, pues se comprometen a hacer eso, a educar a la gente, a ofrecer programas y efectivamente a cumplir todo lo que en una democracia moderna se produce como discusión en un proceso electoral, que es ser crítico con los que están gobernando, con los que ya gobernaron, pero sobre todo, bueno, qué propuestas esos partidos políticos le pueden dar a la sociedad. Y la sociedad, en buena teoría, debería no solo estudiar esas propuestas y compartir aquellas ideas, aquellas bases ideológicas fundamentales, sino al final decidir cuál es la gran mayoría y por mayoría elegir a las personas que nosotros encumbramos, pero no para que se sirvan ellas mismas de la dinámica del poder económico que tiene un Estado, sino para cumplir un programa de gobierno, que eso es lo que han hecho. El problema de los partidos políticos es que los partidos políticos no han cumplido como deberían haber cumplido. Y entonces las camarillas que se adueñan de los partidos políticos con frecuencia olvidan el norte principal, que es darle participación a la gente para que a través de los partidos políticos la gente pueda construir sus propias sociedades, sus propias ideas, y terminan sustituyendo esa dinámica obligatoria de los partidos políticos, lo dice nuestra Constitución, sustituyendo por intereses personales de las élites o de los grupos que gobiernan un partido político, y después, si reciben el voto mayoritario, pues entonces gobiernan mucho más para los intereses de ellos y de sus grupos cercanos que para la gente. Esa es la crisis que tiene el planeta, sobre todo los países democráticos, pero por supuesto también Costa Rica. Y por eso entonces es que hay mucha gente que odia, por decirlo de una manera fuerte, o que no les gusta participar en política, no tienen nada que ver, no quieren nada que ver con los partidos políticos, y entonces, bueno, van creando vacíos, lagunas amorfas, que al no tener capacidad de salida, realmente se estancan y le dejan a otras personas que sí participan en un proceso electoral para tomar las decisiones por ellos. Y eso es el peor negocio que cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer en una república democrática. Y sabemos también que actualmente los jóvenes se sienten sin pertenencia con los partidos políticos y hasta rechazan incluso a los políticos. Bueno, y con toda razón, por lo que yo acabo de explicar. El problema es que no son los partidos políticos los que tienen la responsabilidad, aunque sea una bandera y aunque sea un nombre. Son las élites, los grupos que han gobernado, que realmente han desgobernado. Entonces las nuevas generaciones, obviamente al ver esa realidad, junto con sus papás, las conversaciones con sus amigos en el colegio, terminan decepcionados. Pero aquí lo importante, desde mi perspectiva, es decir que la responsabilidad primaria recae también en el incumplimiento de los partidos, porque una de las funciones esenciales de un partido político que ofrece ser alternativa de gobierno y si el electorado lo elige, se compromete a hacer es educar a la gente, educarla para la paz, educarla para la democracia, para la convivencia, para la crítica, para la tolerancia. En otras palabras, construir una cultura de paz democrática. Y en Costa Rica ese objetivo quedó debiendo desde hace muchas décadas. Entonces, la gente no tiene ni formación cívica ni formación democrática desde la escuela o desde el colegio, porque los currículos ni siquiera les enseñan historia, de dónde viene, cómo se germinó, cómo se concretó, no solo la democracia, sino los grandes avances que Costa Rica tiene. Entonces hay mucho persona joven que se queda solo con esa crítica, con esa amargura, agarra un sentimiento, otros le inyectan un sentimiento negativo, con que todo está mal, y no todo está mal, porque a pesar de todo tenemos instituciones en Costa Rica que vale la pena defender y reconstruir nuestra democracia. Entonces los jóvenes deben saber esto, que ellos no disfrutaron de una verdadera educación democrática, que entonces todavía de cara a la campaña ellos deberían tener conciencia
de que deben de estudiar, deben de meterse en los partidos políticos y ejercer con su voz su opinión. Pero vea el caso, don Francisco, las generaciones, los jóvenes, generalmente ven la historia como una página escrita que deben de leer para una prueba en la escuela, en el colegio, universidades, y lo ven como un dato histórico, pero como no lo vivieron, ¿cómo podemos crear arraigo y pertinencia? Bueno, para eso existe la pedagogía de la democracia. Es que hay formas de vivir o no de vivir, de compartir. Digamos, Costa Rica, 1948, la guerra civil que tuvimos del 48. Bueno, aunque las nuevas generaciones vean eso como muy lejos, no es tan lejos, son 70, 80 años, es menos de un siglo. Y hay formas de convivir, desde cómo organizar una clase en un colegio, cómo organizar un gobierno estudiantil en un gobierno y qué obligaciones tienen de participación los demás estudiantes. ¿Cómo se gobierna un colegio? Es una gobernanza vertical, autoritaria del director o la directora, o las instancias que educan, el cuerpo de profesores, también tienen representación estudiantil y consultan con los estudiantes y van construyendo un conjunto. Todo eso se ha perdido mayoritariamente en Costa Rica. Bueno, le comento que el programa de estudio para séptimo, octavo, noveno, en el colegio, es desde el año 2009. O sea, a hoy ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Ni tanta. Sí, pero los programas de estudio son necesarios estarlos fortaleciendo con ideas nuevas, con propuestas país, que obedezca a los grandes valores ciudadanos. Y bueno, de 2009 a hoy, me parece que ha pasado varias generaciones, entre ellos los niños y jóvenes que estuvieron en la etapa de la pandemia y con el hueco educativo, etc. Bueno, usted tiene razón en ese comentario. Yo no le echaría la culpa a los profesores y a las profesoras, pero sí a los gobiernos que han estado mandando, desde ministros o ministras, el proceso educativo, que renunciaron primero a consultar con los gremios. Recuerde que aquí tuvimos una huelga de varios meses y además ahí salió una ley contra las huelgas. Fue todo un proceso para romper el liderazgo, digamos, de educación crítica. Y después, pensemos en este último gobierno que ya está terminando, por dicha la ministra de Educación ya terminó, que nos cuenteó durante más de 3 años, casi 3 años, 4 meses, con que tenía un gran programa y que lo estaba desarrollando y la Contraloría se lo pedía y ella pedía más tiempo y al final renunció y después se dio el taco de decir, no lo presenté porque no me dio la gana. O tenemos un presidente que en lugar de educar en construcción, en solidaridad, bueno, utiliza todo su tiempo como un circo en términos muy negativos y con un lenguaje soez y odioso. Entonces, todo eso va fragmentando esos procesos de educación. Entonces, poco hacemos con que haya programas relativamente avanzados o que los podamos remozar. Si hubiera un gobierno que tenga una clara voluntad política para reestructurar la educación, si los gobiernos más bien se burlan de todo lo hecho con anterioridad. Vea usted el otro esfuerzo, el esfuerzo de avanzada que teníamos con educación en computadoras y todos los programas. Ya de pronto llega un gobierno como este y clausura la relación con la Fundación Omar Rengo, que tenía enormes avances en formación, en manejo con los estudiantes de primaria, secundaria, cursos, etcétera, y que dice que lo iba a sustituir y al final no hubo sustitución de nada. O sea, una burla absoluta. Eso es lo que a veces los jóvenes no ven, porque no tienen conciencia ni tienen distancia para enfocar. Pero esa es la realidad. Entonces, el tema de la educación no es un tema solo de los jóvenes, no, también es un tema de todas las generaciones. Y según su pensamiento, ¿qué tanto daño le ha hecho la corrupción para que las nuevas generaciones no quieran involucrarse en los partidos políticos? ¿Qué no se ha hecho bien? Mire, el tema de la corrupción es un tema delicado, porque desde que el hombre y la mujer existimos, bueno, hay tentaciones.
Y no hablo de tentaciones sensuales, sino tentaciones económicas. Entonces, la corrupción es innata en el ser humano. Y la corrupción no es solo robar plata, es manejar influencias, es manejar nombramientos, es que le construyan una carretera al lado de una propiedad para revalorizar. En fin, es un problema muy grave. Yo no le echaría a la corrupción la culpa principal porque es un fenómeno humano. Pero si a eso le agregamos el desinterés de los gobernantes, la falta de exigencia que la ciudad tiene por no formarse en esas dinámicas, exigirle a sus gobernantes lo que ellos ofrecieron construir desde la campaña electoral, entonces lo que tenemos es el resultado peor de todos. Entonces tenemos gran corrupción que decepciona a muchos, aunque muchos viven. Por ejemplo, este gobierno dijo el otro día, y el ministro de Hacienda, bueno, que se han reducido los pobres, sobre todo en provincias costeras, porque de acuerdo a los datos que tiene el Instituto de Estadística y Censo de Costa Rica, ahí la pobreza ha bajado, punto. Y lo presenta como un gran triunfo. Sí, pero perdón, el narcotráfico, ¿a cuántas familias no está financiando? ¿A cuántos jóvenes no le está dando plata? Y esos a su vez se los dan a sus familias para que compren comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es medible, pero el presidente se calla y no lo menciona. En realidad no es que haya una economía boyante, no. Lo que es boyante es el narcotráfico y la corrupción, pero pareciera que hay una especie de amarre de intereses económicos y de intereses criminales que más bien hacen que la juventud, mucha, al no tener opciones de trabajo, se apunte. Yo nunca había escuchado que un muchacho de 14, 17 años podría ser un asesino. Y sin embargo, hoy los vemos, ya tenemos más de 500 muertos en lo que va del año. Sí. Y eso se apunta simplemente por desesperación, porque el colegio los expulsó porque no tenían dinero para avanzar en el sistema educativo y porque tienen dinero para darles, aunque sepan que su vida puede terminar antes de los 20 años, porque también mueren y los matan. Bueno, esa es parte de la realidad del problema que tenemos. Sí, se están aprovechando de los jóvenes desertores del sistema educativo y los atrapan para convertirse en gatilleros ahí en la calle a cualquier hora. Mire, les pagan. Permítame darle una anécdota que tuve yo cuando era rector de la Universidad para la Paz. Me invitaron a ir a Colombia. Estaba la época terrible, ¿verdad?, de la cantidad de muertos que había con Escobar y con toda esta gente. Y entonces, bueno, me invitó el alcalde de Medellín, que era la ciudad donde estaba el núcleo de esto, y estaban matando y asesinando. Inclusive ofrecían dinero por cada cabeza de militar o policía que mataran, ¿verdad? Y entonces desde el aeropuerto me fue a recibir el alcalde, y bueno, llegamos, es una gran ciudad, y de pronto se para él con una escolta en medio de un puente. No me dijo nada, simplemente, venga, yo le quiero enseñar por qué usted está aquí, y por qué urge que la Universidad para la Paz nos lance un programa de ayuda. Debajo del puente había una autopista, 10 de 10 carriles. De 10 carriles, Y entonces me dice, mire, el acto de graduación de los muchachos que son tomados por los asesinos, no solo les enseñan a disparar, sino que aquí vienen y les decimos, con un rifle, con una pistola, y les decimos, el quinto o el sexto carro que pase, si usted mata al conductor, le damos el título de graduación. Y eso es lo que yo, que venía de Costa Rica, que soy costarricense, que fue una enorme sorpresa e impacto para mí. Bueno, ahí era donde se graduaban estos que usted acaba de decir. Bueno, yo aquí en Costa Rica creo que no ha llegado a ese nivel, pero a veces disparan, se equivocan, matan a otra gente que son inocentes. La constante, ¿cuál es? Muchachos jóvenes y hasta muchachas jóvenes están metidos en eso. Entonces, el tema es realmente delicado. Y hay que aprender de eso, de la experiencia de otros países. Pero yo regreso al punto focal de este programa. Educar para la democracia. No hay un ciudadano, una ciudadana en Costa Rica
que se limpie las manos y diga, no, yo estoy harto de la corrupción, estoy harto de los partidos políticos, no, yo no me meto en eso, me ensucio. No. Todos somos responsables de esta nave que es Costa Rica y todos tenemos nuestro granito de arena que dar, no solo el votar en febrero. Y tenemos que despertarnos, pellizcarnos y buscar las mejores soluciones, porque si no, el resultado ya lo hemos visto en Colombia, lo estamos viendo en Ecuador, lo hemos visto en México, se va agrandando la criminalidad organizada, el narcotráfico, el dinero corruptor, y entonces la democracia se va al carajo. Terminamos simplemente siendo como una cúpula de celofán, esa sería nuestra democracia, y adentro aquello es una porquería, un basurero absoluto. ¿Por qué? No lo he hablado, pero es importante, en el módulo está el tema de educar con ética y con moral, con valores. Es esencial para los ciudadanos. El enfoque de valores debe permear todos los programas de estudio de nuestras kinder, escuelas, colegios, universidades y la sociedad, como el tipo de granitos de arena como este que estamos desarrollando en Ágora siglo XXI. Bueno, también nos dice el módulo en relación con el papel que juega la prensa en el desencanto o también acercamiento político de los jóvenes. Ahora las redes también juegan un papel en las decisiones ciudadanas. ¿Le parece esto como un tema de cuidado? Sí, es fundamental, porque ya la época en que solo nos informábamos a través de la radio, como este programa, o llegaba información a la gente a través de la prensa escrita y la televisión, bueno, ya ha sido superada por las redes sociales. Las redes sociales tienen dos ventajas, para bien y para mal, y es que contaminan a todo el mundo anda con el teléfono en la mano, y entonces tienen acceso directo a cualquier barbaridad si no tienen cuidado de lo que están digiriendo, lo que están consultando, o si son cuidadosos, bueno, pueden llegar a encontrar la verdad. Pero esas redes de comunicación son fundamentales y son mucho más eficaces que los medios masivos de comunicación anteriores y viejos. Vea usted, hoy en la mañana estaba escuchando un programa muy interesante y donde el Papa Nuevo estaba dando un discurso a los jóvenes allá en Roma. Y entonces eran jóvenes convocados para, digamos, dar la buena nueva a través de los medios de comunicación y neutralizar en lo negativo, en lo antiético en los medios de comunicación. Y ahí había las imágenes que yo vi, unos 4.000 o 5.000 muchachos y muchachas, todos, ¿verdad?, expertos en redes sociales, y el Papa les dijo, ustedes tienen que trabajar buscando la verdad, concientizando a la gente, porque si no concientizamos con la verdad, con nuestra verdad, que son valores éticos y morales, entonces las redes sociales van a convertirse en enemigos de nuestro mismo sistema democrático. Cita de hoy en la mañana del Papa. Y ahora que estamos con la inteligencia artificial que puede jugarnos una doble... Y nos puede engañar. Función, nos puede dar herramientas muy valiosas para hacer más productivas los trabajos, las acciones humanas, o también desdoblarnos la verdad. Qué difícil. Estamos viviendo tiempos complicados. O sesgando o exhibiendo solo una parte de la verdad y engañar a la gente. Nosotros en este proceso electoral hay que tener muchísimo cuidado. Ya no lo digo solo en función de los jóvenes, nosotros también en función de las personas mayores somos objeto posible de engaño. Y por eso mismo es que uno se pregunta, cuando el presidente hace 2 días dio un madrazo que lo dejaron trabajar, que no me atrevo a decir la palabra en este programa de radio, yo vi un montón de gente, hombres y mujeres adultos, aplaudiéndole. Y algunos hasta se levantaron, casi intoxicados de abobamiento por el presidente de la República utilizando su lenguaje. No, es muy delicado porque los seres humanos que no tienen formación o que los inducen sobre falsas verdades o mentiras descaradas, ya son seres humanos que tienen voluntad y pueden tomar acción. Este presidente en algún momento también está llamando
a la posibilidad, como él dice, yo no quiero que le jalen el rabo a la ternera. Conste que lo estoy diciendo, estoy replicando al presidente, imitándolo. Pero si le jalan demasiado el rabo a la ternera, ya ustedes saben que yo no me voy a dejar. Eso es lo que es un planteamiento de confrontación. Y la gente lo aplaude. Mucha gente lo aplaude. Una habilidad del siglo XXI, fuera de todas las habilidades tecnológicas laborales, es el uso como ser pensante del pensamiento crítico, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a que podamos discernir entre lo bueno, lo malo y lo no tan bueno, lo que conviene y lo que no. Y es que ahora, vea, ninguno de nosotros se salva de no pasar una información que al rato dice que es falsa. Todos hemos caído en esa trampa, en alguna manera, de alguna forma. Sí, lo replicamos. Lo replicamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque al leerla nos parece verdadera, pero ya al corroborarla, que no está en otros medios formales de comunicación, y vea la prensa, como a veces tiene que salir a desmentir las informaciones falsas, ¿verdad? Las famosas fake news, ¿verdad? El término. Entonces, hay que valorar eso. La criticidad debe posicionarse de las generaciones, de los jóvenes en el siglo XXI. Déjeme darle un ejemplo que vi ayer. Una intervención de una diputada independiente aquí en nuestra Asamblea Legislativa, que estaban discutiendo esta famosa ley del 4.3. Y entonces esta señora, con toda la autoridad de ser mujer y mujer combativa, no era del Frente Amplio, eran unas diputadas independientes, le reclamaba a sus compañeros y compañeras cómo era posible que ninguno de ellos, la gran mayoría de diputados y diputadas, hubiera utilizado el balcón de ser diputados ahí en el plenario para reclamarle al presidente el acto que tuvo contra una niña pequeña de 9 años en Liberia, que eso era un acoso descarado frente a los medios de comunicación y que eso significaba mucho para la persona que lo estaba haciendo. Y ella protestaba violentamente y radicalmente con eso. ¿Cómo es posible que ese señor siga así diciendo esas barbaridades y en la Asamblea Legislativa el principal representante del pueblo de Costa Rica, nadie se atreve a criticar, nadie se atreve a decir? Y yo agregaría más, hay varias denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones contra el presidente, porque el presidente está cometiendo cada vez más irrespeto al Código Electoral y está participando en la creación de un partido político y está utilizando sus conferencias de prensa como si él fuera el jefe de un partido político y no el presidente de la República. Y el Tribunal Supremo de Elecciones a estas alturas todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Entonces, aquí yo diría que la falta de formación cívica democrática no es solo una crítica a las nuevas generaciones, a la gente joven, también a la gente mayor, también a la gente madura, 30, 40, 50 años, que son unos endebles y no ponen freno a cosas que, además de ser violaciones a la ley y a la Constitución, ni siquiera se evidencian. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para atraer a los jóvenes a la actividad y militancia política? Bueno, no, el esencial y el histórico, un partido político no existe si no hay elecciones. Más partidos si no hay elecciones, porque allá hay interés en nombrar a las autoridades futuras, etcétera, etcétera. Entonces, el laboratorio principal para educar a la gente es en una campaña política electoral. Eso debería ser tema a ver, por ejemplo, todos los muchachos del colegio que están desde tercero, cuarto, quinto año en el colegio, deberían estar atentos. Los profesores deberían llevarles problemas, deberían ponerles preguntas en sus propios trabajos. ¿Qué pasa? Vayan ustedes, hay que hacer, ahora ya no hay manifestaciones, pero bueno, vean cómo está la dinámica, vean el tema, cómo lo están tratando. Allá hay una posibilidad enorme. Los medios de comunicación también a veces se hacen de la vista gorda y prefieren tener un silencio porque saben que les puede caer el grosero del presidente y entonces prefieren quedarse callados. Pero cuando hablo en los medios de comunicación no hablo
en términos de instrumentos jurídicos, no, estoy hablando de los periodistas, estoy hablando de los jefes de redacción, de los directores de los medios. ¿Cuántas veces han callado cosas que no debieron haber callado? Yo estoy ya convirtiéndome en crítico de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, porque están callando demasiado y están utilizando el tiempo fundamental para dar sentencia y educar a la gente a través de sentencia, a través de jalonazo. Vea usted, el tribunal ahorita ya le entregan la fuerza pública. Bueno, yo me hago la pregunta, ¿para qué el presidente activó y su ministro de Seguridad a toda la reserva de la fuerza pública? Bueno, una respuesta que yo mismo me doy es porque es constitucional que la fuerza pública pase a estar al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ya es mejor tener la reserva pública, que son gente mayor, pero también ciudadanos totalmente autorizados para manejar armas, etcétera, por si acaso al presidente se le ocurre utilizar ese cuerpo en tiempos en que solo el Tribunal Supremo de Elecciones puede darle órdenes y el ministro también pasa a estar a la orden del tribunal. Entonces, esas cosas que se van construyendo o destruyendo nuestra democracia, yo no veo que nadie las esté planteando. Y es que los partidos políticos que no tienen procesos de formación de sus personas militantes están destinados a desaparecer. Por eso la importancia de desarrollar capacitación y formación política. Este es nuestro grano de arena para la ciudadanía. Sí, pero permítame hacerle un comentario sobre eso que usted está diciendo. Bueno, eso fue una voluntad que tuvieron los partidos políticos relativamente ideológicos en Costa Rica. Hablo de Liberación Nacional, hablo del PUSC, hablo hasta del Frente Amplio. Cerraron sus escuelas de formación para que no hubiera gente con conciencia, con, digamos, condicionamientos ideológicos, doctrinarios constructivos. Y se convirtieron y quedaron todos muy satisfechos con ser partidos que simplemente sirven para ganar elecciones o para nombrar gente en el proceso de elecciones, como un cabuz de tren que va sin ninguna cabeza, sin ninguna orientación. Por eso es que nuestro modelo económico en los últimos 30 años, 35 años, ha sido solo uno, el neoliberalismo. Y las opciones que había intermedias, socialdemocracia, socialcristianismo, etcétera, o socialismos de diversa naturaleza, no juegan, porque para los conservadores todo eso es izquierda comunista. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema muy serio. Si los partidos políticos abandonan su propia formación, pues ¿qué les va a importar formar a los estudiantes? Y todavía más grave, si hay algunos políticos o politiqueros que creen que cuanta menos formación cívica tengan los muchachos y las muchachas, es más fácil arrearlos como ganado e influenciarlos, pues usted va a tener que esa es la cosecha que van a dar. Ese es el problema. Sí, ¿y cuál es la deuda de los partidos políticos con las mujeres? A pesar de que se han hecho leyes y esfuerzos como la paridad y la alternancia, ¿verdad? A la hora de presentar las papeletas para los consejos de distrito, municipalidades, gobierno mismo, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las alternativas para involucrar a las mujeres aún más? Porque vea que somos más de la mitad del padrón electoral. Es más, un día eso salió una noticia que quienes van a decidir quién es el futuro, los futuros gobernantes de este país son las mujeres, porque somos más, ¿verdad? ¿Cómo ve usted una solución? No, yo no veo solución, salvo soluciones que se den al calor de la realidad. Por ejemplo, las mujeres, de acuerdo a lo mismo que yo he visto en encuestas, son una de las que defienden más al actual presidente de Costa Rica. Las mujeres, cuando uno siente que es un contrasentido con la información que uno tiene que les estén apoyando. Entonces, esa es la misma pregunta que se hacen a las mismas mujeres que son avanzadas en esto y que han ido ganando espacio democrático. Pero si la educación, por ejemplo, en relación al tema del machismo, no es un tema solo de educar a los hombres, es un tema de educar a las mujeres, porque las mujeres también se convierten en reproductoras del machismo y en reproductoras de un sistema político
que no les da más derechos. En estos momentos estamos en un retroceso de los avances en relación a paridad entre hombres y mujeres de los últimos 30 años. Hay se está reculando. ¿Costará que se empareje la cancha política en la participación de Bueno, eso depende esencialmente de las mujeres, por eso es que hay que trabajar con las mujeres desde el colegio, de la escuela, pero no solo las mujeres, también los hombres, es un problema general. Entonces yo le digo, mire, yo tenía mucha fe, digo hace 10 años, 15 años, en que nuestro sistema democrático podría transformarse, evolucionando, sin grandes sorpresas como la Guerra Civil del 48, progresando, adecuando nuestra legislación, incluyendo nuestra Constitución, y formé parte de esfuerzos en esa orientación. Pero de pronto llega un gobierno que se salta a la torera todas las barreras, se dice que es revolucionario, dice que todo el país es una cochinada, que aquí no hay nada constructivo, que todo se debe a la corrupción, que él es una especie de Jesucristo recién nacido y que lo sigan a él porque él puede, cambiando la Constitución de Costa Rica, por eso está pidiendo más de 38, 40 diputados para poder hacer lo que le dé la gana en términos de una dictadura, sin la menor duda. ¿Es sana la proliferación de partidos políticos en Costa Rica? Hemos visto en los últimos años que 20, 30 partidos para la candidatura a la presidencia de la República. Pero eso es normal, porque ya los partidos ideológicos que había, que le daban consistencia ideológica, eran 2 o 3 partidos. Pero como se vaciaron, pasaron a ser más de lo mismo. Y entonces hay mucha gente interesada han visto, les han demostrado que se puede ganar dinero, que se puede ganar influencia fundando partidos políticos. Y como ya el tema ideológico ya ni siquiera es una exigencia del Código Electoral, porque en los mismos estatutos de los partidos políticos, el Tribunal Electoral exige una especie de dibujo, de acuarela rápida de por qué están unidos y qué es lo que quieren hacer. Esa es un poco la dinámica ideológica, pero ya no son ni exigentes. ¿Y por qué entonces es importante el papel del Tribunal Supremo de Elecciones para el desarrollo de nuestra democracia? Porque yo creo que los mismos jerarcas del Tribunal Electoral, muchos de ellos que han salido de nombramientos totalmente, digamos, acompañados de la clase política tradicional, ellos no tenían conciencia, sino hasta ahora reciente, y yo no sé si todos tienen ahora conciencia, de que el Tribunal Supremo de Elecciones no debe existir solo para 6 meses antes y 3 meses después del proceso electoral y garantizar que las papeletas se contabilicen. Ellos tienen una enorme responsabilidad que les otorga inclusive la ley en formar en democracia. Pero, mire, ni conversaciones tenían el Tribunal Electoral con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para trabajar estos temas. Y los responsables ya nombran abogados que a lo mejor no saben gran cosa del tema electoral, pero ahí los van poniendo muchos por deuda o por afinidad ideológica o personal. Y entonces todos hemos de una u otra manera abandonado el proceso de formación ciudadana en democracia. Bueno, pues el tribunal como una institución, digamos, para nosotros, base y fundamento de nuestros procesos electorales democráticos, representa hoy la esperanza para lo que venga. Esperemos que esto sea de buena opinión para la ciudadanía costarricense de participar y de que acatemos las convocatorias de una institución como el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero bueno, a hoy lo que interesa es la conciencia ciudadana por la importancia de formarse para ejercer una ciudadanía con responsabilidad. Bueno, el tribunal, yo concluyo eso con esta idea, el tribunal tiene una enorme responsabilidad en este proceso electoral, mucho más allá y mucho más grande que solo la pureza electoral de la contabilidad de los votos. Si este tribunal, sus magistrados y magistradas nos fallan en este proceso electoral y no ponen frenos, si no son francos y directos con los partidos políticos, los que se merecen ser francos y directos y que tengan un frenazo, ellos serán corresponsables de que tengamos una dictadura a muy corto plazo. Y de ahí en adelante, yo no quiero ni pensar. Don Francisco, muchas gracias por su
colaboración y su presencia para este módulo. Un mensaje para los jóvenes. Me parece importante que yo pueda un minuto más decirles, mire, ustedes ya no son el futuro, ustedes son el presente. Algunos de ustedes no votarán en este próximo febrero, pero todos votarán 4 años después. Y si la situación no se mejora como un resultado de fortalecer nuestro sistema democrático y de fortalecer la necesidad de cambios constitucionales positivos y constructivos, rescatando lo bueno que tiene Costa Rica, entonces ustedes la van a tener muy oscura en el futuro. Así que pellizquense ustedes, busquen información, conversen con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos y métanse en la buena política. Y ojalá no se equivoquen al votar en febrero. Bueno, muchas gracias a ambos por la participación en este módulo, un módulo muy importante que establece la necesidad de una participación de la ciudadanía, especialmente de los hombres y las mujeres. En Grecia se decía que la política implica la preocupación por la polis, por la ciudad, por la comunidad donde uno vive. Y la ciudadanía tiene que entender de que su propio bienestar se fragua en primer lugar en su propio nicho, donde vive, en su propia comunidad, en su propio hábitat. Y que eso hace conveniente que todo el mundo participe en esa comunidad, en la creación del bienestar, en la creación de la prosperidad, en la creación de las condiciones necesarias para una vida civilizada. Eso implica entonces que la gente participe usando diferentes herramientas. Una herramienta como la que se ha expresado hoy acá es la herramienta de los partidos políticos. Entonces, afiliarse a un partido, participar, aportar principios, valores, buena gestión, buenas acciones, buenos usos, combatir los abusos, todo eso es, digamos, muy importante hacerlo desde que uno toma esa decisión de participación en una herramienta política como es un partido. Pero también hay otras herramientas, digamos, asociaciones de desarrollo, comités cívicos, asociaciones ambientales, grupos, digamos, deportivos, etc. Todo eso contribuye a ir generando espacios para crear mejores condiciones y mejor bienestar para todos. Entonces, Ágora invita a todos los radioescuchas a que se animen a participar en los partidos, a participar en los comités de su pueblo, a participar en la junta de vecinos, a participar como candidatos a las municipalidades, como regidores, como síndicos, como alcaldes. Y eso, esa estimulación, ese llamado es un llamado que hacemos porque en Ágora creemos firmemente que es muy difícil construir un país con una ciudadanía que no sea participativa, que no sea activa, que no sea consciente. Y esos valores de la conciencia, de la participación, es una de las cosas que nosotros queremos pues estimular con nuestros cursos aquí en este territorio y en todos los territorios del país. Piensen, analicen, sean críticos, generen sus propias ideas, sus propias conclusiones. No se vayan con la primera finta así tan fácilmente como ocurre hoy en día, a veces a través de las redes sociales. Evalúen, analicen, repito, sean críticos, porque es ahí en donde está la consistencia verdadera de la cultura democrática, más que en los actores que nosotros llamamos dirigentes políticos. Así que muchísimas gracias a ustedes y abrimos aquí la posibilidad de que la gente pueda llamar, participar, hacer algún comentario y
y de esa manera pues terminaremos el programa. Y los esperamos para el próximo miércoles con el módulo número 5. Hemos presentado el curso de Liderazgo y Formación Política. El curso de Liderazgo y Formación Política para el siglo XXI. Del Instituto Ágora Siglo XXI. Le esperamos el próximo miércoles a la misma hora en Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM.